began to have a kingdom perspective when I realized that it's not about the church, it's not about me, it's all about God's kingdom and His kingdom purposes. The business of the kingdom of God is making and maturing disciples. Hola, soy el Dr. Howard Morgan y es un placer darte la bienvenida a mi programa, Perspectivas del Reino. Dios quiere cambiarte la vida. Él está en el negocio de cambiar vidas. Y una de las dinámicas que producen estos cambios es la fe, que la palabra de Dios, la Biblia, produce en ti. Todo lo que aprenderás de mí, todo lo que compartiré, todo lo que espero compartir contigo sobre el reino de Dios, de darte una perspectiva del reino, comienza con una base de las Escrituras. Todo lo que Dios hace en el mundo está sobre la palabra de Dios. Por ejemplo, muchos de ustedes siguen las noticias todos los días sobre la nación de Israel. Algunos de ustedes han estudiado la historia del pueblo judío. Otros de ustedes han estudiado la historia de la iglesia y del pueblo judío. Y han visto muchos problemas centrados en Israel y el pueblo judío. Y continúa hoy. Si realmente quieres una real perspectiva del reino sobre el pueblo judío, la nación de Israel, el Medio Oriente, necesitas estudiar la Biblia, porque los planes de Dios para el cuerpo de Cristo, los creyentes en Jesús de las naciones y el pueblo judío de las naciones de Israel, todo está presentado en las páginas de la Biblia. Ya sabes que la Biblia misma revela que tú y yo tenemos un enemigo espiritual, un principado demoníaco. La Escritura es una de las formas en que las Escrituras se refieren a Satanás. Esta personalidad malvada, invisible, sin cuerpo, es un espíritu que tiene fuerzas demoníacas, de personalidades malvadas sin cuerpo que buscan influir en la historia humana. El comportamiento humano, tu comportamiento, mi comportamiento. La Biblia nos revela que tienen una estrategia de tratar de detenernos de los propósitos de Dios. Esta es una de las razones que muchos de ustedes, quienes comenzaron a caminar por fe, se han topado con obstáculos y dificultades y se han preguntado ¿de dónde viene eso? ¿Por qué me sucede eso? Tu mente está inundada de pensamientos negativos y creando sentimientos negativos. Y tienes que entender que no todo esto se genera de ti mismo. Hay fuerzas demoníacas en juego. Hay fuerzas demoníacas en juego en el Medio Oriente. Hay fuerzas demoníacas que están en juego en tu vida, en la vida de los creyentes de todo el mundo. Y todo esto nos revela un entendimiento, una perspectiva del reino sobre todos estos y muchos otros temas que se nos revelan en las páginas de la Biblia. Es porque se nos revela en las páginas de la Biblia que hubo tal ataque a las Escrituras y que siempre ha habido un ataque a las Escrituras. De hecho, si estudias la historia de la Biblia misma, descubrirás que hace muchas y muchas generaciones, hace siglos, la Biblia estaba bajo ataque. Fue ignorada, rechazada, fue mala y lo es en muchas naciones. Sigue siendo mala. Y eso se debe a que el poder contenido en las Escrituras es el poder de liberarte, el poder de empoderarlo personalmente. Ese poder es una amenaza para los poderes y autoridades demoníacos. Es una amenaza para los poderes y autoridades del gobierno. Y entonces existe este gran conflicto. Pero en el conflicto hay una dinámica que cambiará tu vida. Si la procesas adecuadamente, si tienes una perspectiva del reino en la lucha en la que te encuentras, si tienes una perspectiva del reino sobre lo que está sucediendo en la nación, si tienes una perspectiva del reino de todo el sufrimiento que hay en el mundo,
todo el pecado en el mundo, estas cosas se tratan en las páginas de la Biblia. Así que quiero alentarte fuertemente a que si no eres un estudiante de la Biblia, un estudiante de las Escrituras, comiences a ser uno mismo. Comiences a abrir la Biblia. Comienza con el libro de Génesis, o en el Nuevo Testamento con el libro de Mateo, o con el libro de Juan. Comienza a leer. Encuentra personas que estudien. Esto es muy importante. Una de las estrategias históricas de Satanás para evitar que el cuerpo de Cristo madure es evitar que las personas estudien juntas. Evitar que las personas se ayuden entre sí, aprender juntos. La misma manera en que Jesús creció, la forma en que el apóstol Pablo creció, los judíos de la época del Nuevo Testamento y luego los ortodoxos a los judíos creyentes a lo largo de los siglos, han estudiado las Escrituras de la misma manera, en grupos, llamados en hebreo un Beit Midrash, que significa casa de estudio o casa de investigación. Y es simplemente un entorno que le da la bienvenida a la discusión y acoge diversos puntos de vista y perspectivas, o como una forma de enriquecerse mutuamente y por supuesto en las disputas, en los argumentos que naturalmente tendrán lugar a medida que se unen las diferentes perspectivas y no se está discutiendo desde una perspectiva que dice estoy en lo correcto y tú estás equivocado y déjame probarte por qué estoy en lo cierto y tú estás equivocado, y está discutiendo al usar ese término, discutiendo incluso apasionadamente las Escrituras desde una perspectiva del reino, del cual no se trata de demostrar que tienes razón y que la otra persona esté equivocada. Es como puede mi estudio aumentar mi conocimiento de Dios, de cómo puede profundizar en mi adoración al Señor, cómo puede aumentar mi reverencia a Dios, de modo que estoy creciendo, estoy aprendiendo, estoy creciendo, cambiando, madurando. Estoy dando mucho más fruto, y el estudio, si se lleva a cabo correctamente, si se lleva a cabo desde la perspectiva del reino, se trata de ayudarnos unos a otros a lograr esos objetivos, cambiar, crecer, madurar y dar muchos más frutos. No es acerca de mi teología es correcta y la suya es incorrecta. Lo que entiendo acerca de esta escritura es correcto y tu comprensión es incorrecta, sino más bien poner todos esos entendimientos uno frente al otro y decirnos los unos a los otros, está bien, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo pueden nuestras diversidades de perspectivas ayudarnos mutuamente, ayudarnos unos a otros a crecer en el conocimiento de Dios, para conocer a Dios de una mejor manera, para reverenciarlo más, para obedecer aún más, para adorarlo más? Y ahí hay un poder en adoración que muchas personas malinterpretan, que si hablamos de adoración, la mayoría de la gente piensa, es cuando cantas algunas canciones juntos. Bueno, eso no es una comprensión bíblica de lo que es adorar. Porque la adoración es tu vida conectada a Dios. Y la vida en Dios está conectada a ti, tú interactuando con Él, y eso le permite interactuar contigo, porque estás abierto. Eso es lo que la adoración es, abrirse, para permitir que Dios te impacte. Esto que estoy diciendo ahora, a alguien afuera habrá quien realmente les hable el Espíritu, porque algo está haciendo clic dentro de ti. Porque has estado en los servicios de la iglesia y las canciones han comenzado y algo ha sucedido en ti. Y luego el servicio cambia porque está siendo manejado por un reloj para ser manejado por otra agenda, que entonces crea un ambiente para la adoración, y has estado muy frustrado en tu corazón, muy frustrado en tu espíritu, porque estás diciendo, espera, solo estoy comenzando, mi corazón se está abriendo, he estado lidiando todos mis pensamientos y sentimientos desde la semana pasada y recién estoy comenzando a entrar, hasta ahora lo están cortando, y te has sentido realmente frustrado. Y quiero que sepas que puedes crear un espacio sagrado en tu hogar, en tu corazón, y simplemente comienza a adorar al Señor, o con algunas personas que tengan el mismo deseo que tú. Esto es, ya sabes, pondremos música o haremos, si tienes, ya sabes, habilidades musicales, puedes hacer tú mismo o un grupo. Y déjame decirte esto, solo crear un espacio sagrado que permita que su espíritu se abra para recibir la revelación, y mientras adoran, mantengan su Biblia abierta. Mientras adoren, estudien juntos. Tómense un tiempo donde comiencen a cantar y comiencen a estudiar. Porque una de las palabras hebreas para estudio
es la misma palabra hebrea para adoración, porque estudio y adoración van de la mano. Son dinámicas. Déjame decirte esto. Las dinámicas espirituales reveladas en la Biblia, ocultas para tantos cristianos, por la forma en que se ha practicado el cristianismo a través de los siglos. A medida que escuchan mi programa, mientras miran mi programa, hablaremos más y más acerca de cómo se convirtió la iglesia en aberración. Así es, cómo la iglesia se alejó del patrón apostólico y profético que se revela en la Biblia. Comparto una pequeña historia con ustedes. He estado ministrando en una ciudad de América y cuando estaba conduciendo por este vecindario, ya sabes, si vas donde había varios edificios grandes y hermosos de iglesias, eran hermosos edificios, el paisaje estaba impecable. Al menos las iglesias que quedaban, todos estaban parados uno al lado del otro, grandes y hermosos edificios. Mientras pasaba por ahí, el Espíritu comenzó a hablarme y dijo, estas personas están practicando una religión aberrante. Y supe que era el Señor quien me hablaba, porque no sabía qué significaba la palabra aberrante. No era parte de mi vocabulario natural. Esto fue antes, ya sabes, de que salieran los teléfonos inteligentes. Mi esposa me había regalado de cumpleaños una pequeña Biblia y diccionario electrónico. Entonces escribí la palabra aberrante, que ni sabía cómo se deletreaba. Al no ser bueno deletreando, lo deletreé mal, y en la pantalla apareció, ¿quieres decir aberrante? Detréalo así. Y me reí a carcajadas. Le dije a mi pequeño dispositivo, ¿cómo si esa es la palabra? Ya que yo nunca la había escuchado antes, no sé lo que significa. Así que presioné Enter y la definición apareció en la pantalla. Y lo que la palabra aberrante significa, y entendí que es lo que se ha alejado del patrón, lo que se ha dividido, se alejó del patrón. Y tan pronto como leí esa definición, varias cosas simplemente encajaron en mi entendimiento. Estas personas están practicando una religión que se ha alejado del patrón que se revela en las Escrituras. Y uno de los patrones fundamentales que se revela en las Escrituras, y una de las razones para la iglesia, una de las razones para el ministerio, es hacer y madurar a los discípulos. Déjenme explicar un poco de esto. Todo el ministerio se enfoca en hacer y madurar discípulos. No es sobre crear un edificio para que la gente venga, al que llamamos iglesia. Esa definición de que el edificio se llama la iglesia, que es una definición aberrante, porque la Biblia dice que la iglesia es la gente. Así que sean dos o más, Jesús dijo, si hay una reunión y Él está en medio de ellos, esa es la iglesia. Esa es la eclesia. Esa es en griego, es eclesia. En hebreo, una comunidad de creyentes que se relacionan entre sí. Esa es la iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. Ese edificio al cual le llamamos iglesia podría ser cualquier lugar donde los creyentes se reúnan. Pero esa no es la iglesia. El edificio no es la iglesia. La gente es la iglesia. Para algunos de ustedes esto es realmente importante para que lo puedan entender, porque cuando comienzas a entender, se abre un patrón para que comiences a pensar que es correcto, y eso te está planteando varias preguntas que estás haciendo ahora mismo. Es como hacemos esto y hacemos lo otro, y eso te está planteando varias preguntas que estás haciendo clic en tu mente justo ahora. Es que hacemos esto y haremos lo otro. ¿Por qué se practica el cristianismo de esta manera o de otra? ¿Por qué el cristianismo se alejó tanto del modelo hebraico judío del primer siglo y reemplazamos eso con asistentes de iglesias y servicios en iglesias? Así, nos convertimos en cristianos que asisten a la iglesia, en personas que van a un edificio, participan de una manera u otra en un servicio. La mayoría de las personas son observadores, no practicantes,
que simplemente se sientan ahí, mirando y escuchando, y luego se van y continúan su vida, regular o su habitual. Pero la vida de un discípulo es muy diferente que todo eso. La vida de un discípulo está involucrada en la adoración, está involucrada en una relación personal con Dios, que le permite al Señor hacer un trabajo profundo en ti, cambiarte, hacerte madurar. Lo que es hacer y madurar discípulos, la adoración es una parte central de tu madurez espiritual. Uno de los poderes de la adoración es despegarse del trono, porque uno quiere ser adorado. Te dices, quiero la atención. Quiero dirigir el espectáculo. Cuando conviertes a Jesús como Salvador y Señor, y Él no puede realmente salvarte a menos que sea el Señor de tu vida, porque de lo contrario siempre estarás corriendo hacia lo tuyo. Él nunca podrá enseñarte o entrenarte, y eso es lo que quiere hacer. Enseñarte y entrenar finalmente, gobernar y reinar con Él. Esto es la revelación de las Escrituras, que el Rey del Universo quiere enseñarte y entrenarte para gobernar y reinar con Él. Jesús vino a abrir el reino de Dios a las naciones del mundo. Algunos de ustedes que han seguido mi ministerio me han escuchado decir esto. Jesús, Yeshua en su nombre hebreo. Jesús no vino al mundo para comenzar una nueva religión gentil llamada cristianismo, sino que vino al mundo para abrir el reino de Dios a las naciones de la tierra. Que es por ello que cuando lees el Nuevo Testamento y estudias el Nuevo Testamento en toda la Biblia, entiendes que verás que Jesús realmente solo habló sobre una cosa del reino de Dios. En Lucas capítulo 4, creo que es verso 33, Él estaba diciendo a los discípulos, tengo que ir a otras ciudades y predicarles las buenas nuevas del reino de Dios, es por eso que me han enviado. Él tenía un propósito en su vida y hay un propósito en tu vida. Y nunca encontrarás ese propósito hasta que hagas a Jesús tu Señor para que Él pueda liberarte de la esclavitud que tienes para ti mismo. La adoración es parte del proceso de ser liberado. Voy a volver a ese momento porque algunos están logrando algo donde sintieron esa frustración y adoración. Y lo hiciste ya que sentías que tenías el derecho y la autoridad, de hecho la responsabilidad, de crear un espacio sagrado para adorar en tu propia casa, para adorar, un espacio sagrado con otras personas, solo para reunirse y adorar. De alguna manera u otra, sientes que eso estaría mal o que no tiene la autoridad y no ha estado legítimamente preparado para hacer tal cosa. Verás, ese tipo de pensamiento es aberrante. Proviene del surgimiento del cristianismo occidental, saliéndose de la matriz que fue una visión mundial hebraica construida sobre la Torá y luego las escrituras apostólicas. Y la iglesia que parte de esto. Eso es algo muy importante que algunos de ustedes deben entender. Algunos de ustedes que han estado siguiendo mi ministerio saben que he estado enseñando durante muchos años. Continuaré enseñándolo en este programa, por la gracia de Dios. Y si no has oído hablar de estas cosas, puedes ir a mi sitio web www.howardmorganministries.com y ve a la sección de enseñanza sobre raíces judías o en otros ministerios de allá afuera o en libros que puedes leer sobre todo esto. Pero quiero animarte a estudiar y una de las cosas que te darás cuenta es que la iglesia rechazó al miembro apostólico al hablar sobre raíces proféticas y hebraicas apostólicas. La iglesia rechazó el mandamiento apostólico descrito en Romanos capítulo 11, una escritura muy importante para que usted realmente profundice, realmente la lea, la estudie y la discuta. Pablo le da una advertencia a la iglesia romana y a toda la creciente iglesia, diciendo, no sea arrogante contra el pueblo judío, porque sus raíces son tu soporte, o que han injertado entre ellos. Y lo que Pablo dice, si eres arrogante contra la raíz, serás cortado.
Bien, esto es lo que la iglesia ha hecho. Permitió que la doctrina de los demonios reemplazara la teología para ingresar a la iglesia. De hecho, había reemplazado al pueblo judío. Lo dice en Romanos 11, verso 1. Pablo se dirige a esa doctrina. Inmediatamente, y cuando escribía ahí, Dios rechazó a su pueblo, lo cual sabía que no ciertamente. La iglesia arrogante rechazó sus raíces judías y fue llevada a un mundo griego-romano sin su ruta adecuada para encontrar esa cultura y cambiar la cultura. Con el poder de la palabra de Dios, en cambio, la cultura comenzó a influir en la iglesia y a cambiar la iglesia. La sacó de sus raíces hebraicas, apostólicas y proféticas, y la iglesia se vio influenciada por la filosofía platónica, que básicamente decía que lo espiritual es santo, lo natural es malo. Creó esta dualidad. Eso es lo que esos dos significan, dos reinos. Que la Biblia dice que cuando Dios creó todo, Él dijo que era bueno. Así que todo lo natural, el mundo es bueno. El mundo espiritual es bueno, el mundo natural es bueno. Platón pensó, y en otras filosofías griegas, que tu cuerpo era maligno. Este no es un concepto bíblico. Todo lo que Dios creó para hacer nuestros cuerpos es bueno, es sagrado, porque Dios lo creó así. Así que hubo influencias de los filósofos griegos y las formas romanas de gobierno. Ya sabes que César gobierna todo el imperio. Todos los emperadores están dentro de César. El rey, emperador, y su palabra se convirtió en ley. Y lo tenías así de alto en la cima de una punta rocosa, desde donde una persona dictamina todo. Lo que todo está fuera de esta matriz, desde donde nació en todo el catolicismo, diciendo que todos debían ir a esa roca alta. Y en protestantismo vemos mucho de lo mismo. Cuando tenemos un pastor gobernando en la iglesia ahora, por favor no me malinterpreten. No estoy en contra de los pastores, no estoy en contra de las iglesias, pero estoy en contra de las formas aberrantes, de la religión que practican, algo que no es bíblico. Así que gracias a Dios por los hermosos pastores. Los amo, los apoyo, los honro, están haciendo un gran trabajo. Pero Dios tiene un plan para todos, el cuerpo de Cristo, pastores y líderes, de traernos a un nuevo, déjenme decirles esto, a una nueva comprensión de cómo hacemos la iglesia con el propósito de hacer y madurar discípulos. Hay muchos pastores que están así atrapados porque sienten que están en una caja, que tienen que complacer personas para que puedan ir a la iglesia y luego no pueden predicar esto o comprometen lo dicho debido a que se les ha enseñado que su trabajo, su responsabilidad es llenar el edificio con tanta gente o intentar hacerlos felices o entretenerlos y asegurarse de que sigan regresando. Y si tu espíritu es ser pastor, me estás escuchando decir que sabes que algo anda mal, pero te sientes atrapado. Así es como te liberas, al comenzar a entender que tu trabajo, por lo que has sido llamado a hacer, por lo que te contrató el Señor para hacer, es ir a todo el mundo y hacer discípulos, para hacerlos crecer y madurar como discípulos. En Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29, Pablo describe este propósito. Estoy haciendo todo lo posible para que el cuerpo madure. Él entendió a qué está llamado. Tu llamado, mi llamado, el llamado del cuerpo de Cristo. Y esta es una perspectiva del reino en el ministerio, al llamado de su ministerio, que se trata de hacer discípulos maduros, para que la próxima vez que mire su iglesia, pastor, y vea las sillas vacías, no les preste ni un poco de atención a las sillas vacías. Fíjese en las personas que han venido a su reunión, que lo escuchen, que escuchen sus enseñanzas. Mírelos cuando le hagan esta pregunta: ¿son ellos mis discípulos? ¿O son solo gente que venía por una razón u otra? Entonces comience a cambiar su corazón, su actitud, su filosofía de ministrar. Al hacer que las personas estén felices de venir a la iglesia, de una forma que disfruten el servicio, de una forma aberrante, de una filosofía de ministerio aberrante, y en cambio cambie a una filosofía de ministerio del reino, que se trata de hacer y madurar discípulos.
Así que si miras a las personas que están ahí y te preguntas si son discípulos, ¿podré ayudarlos a llegar a la madurez y luego comenzar a empujarlos en su vida, empujar su energía, empujar su conocimiento, su sabiduría en la vida de aquellos que son discípulos, ayudarlos a crecer hasta la madurez, para que si comienza con uno también pueda convertirse en 2 en 4, en 8, 16 en 32, 64, 128 y así geométricamente? Porque esos discípulos saben que es su trabajo ir y hacer discípulos maduros. Y así comenzar a ser discípulos maduros. Y luego la iglesia a crecer, pero no crece solo con los feligreses que quieren entretenerse, que se quejan muy claramente y muy rápidamente cuando no los haces felices. Y puedes decirles que lo siento, pero yo no estoy en el negocio de hacerte feliz. Estoy en el negocio de hacer y madurar discípulos. Porque todo el ministerio en el cuerpo de Cristo no está en el negocio de hacer felices a las personas. Están en el negocio de hacer discípulos maduros. Piensen en eso por un minuto. Conseguido, para poder todo en luz diferente. Dios, creo esto con todo mi corazón. Y creo que el Señor me habló. Dios, lo que quiere es liberar del cuerpo de Cristo, del espíritu de la religión cristiana. Quiero decirte esto una vez más. Creo que Dios me dijo estas palabras, que quiere liberar el cuerpo de Cristo, del espíritu de la religión cristiana. Y todo lo que esta frase contiene, espíritu de la religión cristiana, o algunas de las cosas que he estado hablando en este programa, cómo la iglesia rechazó las raíces judías, cómo la iglesia rechazó al pueblo judío, trayendo al mundo la filosofía griega en los gobiernos romanos y en las influencias paganas. Y hay tantas influencias paganas en el cristianismo occidental, pero Dios está hablando a personas alrededor del mundo y creo que están viendo esto o están escuchando esto. Ya que Dios está ordenando tus pasos para que lo escuches, porque lo que digo es afirmar lo que ya sabemos. Algunos de ustedes lo saben intuitivamente. No tenían ni capítulo ni verso, no tenían un conocimiento histórico, solo intuían que algo estaba mal, y no sabían que estaba mal, y no sabían cómo solucionarlo. Cuando estoy compartiendo contigo, te está dando una idea bíblica históricamente para que comiences a estudiar estas cosas, que muestra que esto es lo que está mal y es por eso que está bien o mal, esto es lo que está bien y por eso es que está bien, y tú, por eso estoy tan emocionado de decir que tienes autoridad y responsabilidad como discípulo del reino. Y si eres un discípulo porque haces a Jesús Señor, dices, Señor, quiero hacer tu voluntad en mi vida. Que te ponga en un lugar donde Dios pueda enseñarte y entrenarte para gobernar y reinar con Él, y ni siquiera hablamos de eso hoy. Lo hablamos en otro programa. Lo pondremos en un lugar donde puedas comprender que puede comenzar a hablar sobre estos temas. Y tú descubres que tienes autoridad. Tienes una responsabilidad. Un llamado bíblico. Tienes un llamado, un derecho bíblico, una autoridad bíblica, una responsabilidad bíblica. Debes investigar estas cosas y avanzar para crear un espacio sagrado donde puedas crecer y puedas ayudar a otras personas a crecer. Y al madurar, ayudar a otras personas a madurar. Porque ese es el negocio del reino de Dios. Hacer y madurar discípulos. Con eso hemos cubierto mucha información hoy. Hablamos de muchas cosas. Y aquí hay semillas de pensamiento para que consideres. Puedes orar por eso. Buscas estas cosas en internet y Dios te abrirá todo un futuro emocionante como discípulo en el reino de Dios, y donde el Señor puede enviarte, como el Señor puede usarlos con esos dones que llegan tarde para algunos de ustedes. Pueden comenzar a exponerse, pueden comenzar a crecer y a expandirse y dar fruto en las naciones de la tierra. Esto es muy emocionante. Descubrirán el significado de su vida, el propósito de su vida, el destino de su vida. Solo abres tu corazón y dices, Señor, sí,
aquí estoy. Puedo estar limitado por la situación, pero mi espíritu no se limita. Y tu espíritu comienza a adorar a Dios, comienza a hablar y las cosas comienzan a liberarse. Ese es mi sentir para ti. Eso es parte de mis perspectivas del reino. Es por ello que ponemos tanta pasión mientras hacemos estos programas. Es que serás liberado en tus dones y en tu llamado. Crecerás hasta la madurez espiritual y darás mucho más fruto para el reino de Dios. Este es mi sentir para ti. Esto es parte de mi motivación. Es por lo que hago estos programas. Si quieres más información, si tienes preguntas, si debe haber toneladas de ellas, envíame un correo. A mi sitio web para obtener el botón de contacto, envíen correos. Haré todo lo posible para tratar de responder, solo depende de cuántos recibiremos. Hay un montón de material didáctico al que puedes ir y ver nuestra biblioteca. Tenemos una extensa biblioteca de enseñanzas de audio y video. Ve cómo guía el Señor, y no solo con nuestro ministerio, también en muchos otros que Dios ha levantado en todo el mundo. Así que solo quiero bendecirte y animarte a aprender y cambiar y crecer y dar fruto como discípulo del reino de Dios. Y Dios hará todo eso en ti. Mientras te haces discípulo del reino y permites que te dé una perspectiva del reino, en el nombre de Jesús, hablo de sus bendiciones sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu llamado y sobre tu destino. Amén y amén.